TV5, la señal de Linares y CFT Maule. Que tus sueños no se detengan. Presenta TV5 Noticias, edición central. Linares superó los 400 casos activos de COVID. Lenta avanza la campaña contra la influenza en Linares. Ya se inicia este sábado la postulación al bono clase media. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra edición de TV5 Noticias, revisando las principales informaciones ocurridas durante las últimas horas en Linares y Maule Sur. Nos puede seguir, recuerde usted, a través de nuestras distintas plataformas y redes sociales. Vamos de inmediato con el primero de los contenidos. Linares superó los 400 casos activos de COVID. Los números no acompañan, mientras se refuerza la pesquisa por test de antígeno, pero se cuestiona la efectividad de esta cuarentena de 7 semanas. Linares nuevamente presenta altos casos COVID, 66 este jueves, y llegó a 405 casos activos. El miércoles fueron 74 casos. El panorama no es alentador y por ello, con test de antígeno, se fortaleció en las últimas 24 horas la pesquisa de nuevos contagiados. La gente no se cuida, la gente es muy porfiada, la gente no está tomando en serio lo que está pasando realmente. Ahora, para tomarlo en serio, tienen que estar en los zapatos de la persona que realmente ha estado afectada. Y lo que lamentablemente se siente la partida de hartas personas. ¿Por qué? Debido a lo mismo, por no tomar en serio esta enfermedad. La cifra de casos activos es muy superior a los 262 de antes de la cuarentena iniciada el 25 de febrero, cuestionada por la autoridad municipal. Producto de esta cuarentena hay efectos colaterales que son tremendamente complejos desde el punto de vista económico, social y laboral. Lo que yo he planteado, que pudiéramos tener cuarentena los fines de semana solamente, de que pudiéramos tener cuarentena solamente por la tarde y que la gente pueda salir a trabajar en la mañana, y que por la tarde, cuando tengamos las cuarentenas, que efectivamente se concentre mayor fiscalización del ejército y mayor fiscalización por parte del Ministerio de Salud. Yo creo que son dos fórmulas que son perfectamente compatibles. Primero, para intentar disminuir los casos, porque las cuarentenas no han sido efectivas, y en segundo lugar, dándole la posibilidad a la gente de trabajar al menos por las mañanas. Tema que respondió la autoridad sanitaria de Maule. La Seremi indicó que se abren a posibilidades variadas ante las secuelas sociales que significa la fase 1 por 7 semanas. Esta es una situación que se ha dado en varias comunas del país que durante el periodo de cuarentena han seguido aumentando las cifras. Ahora, lamentablemente no podemos saber qué hubiese pasado si no hubiese habido cuarentena. Probablemente las cifras hubiesen sido el doble o el triple, eso es algo que no sabemos. De todas maneras, a nivel central ha acogido esta realidad en el fondo que se está dando en el país y se están viendo otras opciones y planteando alternativas en el fondo para ir viendo cómo poder hacer disminuir aún más los casos. De todas maneras, será materia a resolver si se flexibiliza la cuarentena fase 1, pero si aquello no va acompañado de medidas de cuidado personal y laboral, será muy difícil de cambiar. En tanto, lenta avanza la campaña contra la influenza en Linares. De todas maneras, el vacunatorio en el gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto está operativo. Recordar que si recibió la segunda dosis de vacuna COVID, debe esperar 14 días. En el anexo del Gimnasio Municipal Ignacio Carrera Pinto de Linares se recibe a las personas que forman parte de la población objetivo de la vacunación contra la influenza, una campaña que partió el 5 de abril y se extiende hasta el 6 de junio en principio. Me parece fantástico, pues de hecho por eso vengo, porque es un respaldo más que uno tiene. Está muy malo, estamos desesperadas cuando vamos a salir de esto. No le podemos echar la culpa a nadie. El director del Servicio de Salud del Maule, Luis Jaime, llegó a Linares para verificar el avance de la inoculación, porque solo presenta un 8,3%. En nuestra región estamos un poquitito atrasados con respecto al promedio del país, así que tenemos que acelerar ese proceso. Llamamos a nuestra comunidad a venir a vacunarse. La vacuna está disponible, la vacuna es inocua, la influenza
no tiene efectos adversos y de hecho es muy similar al proceso que se ha realizado los años anteriores. Reiteró que para aquellas personas que han recibido la segunda dosis de la vacuna contra el COVID y forman parte de la población objetivo contra la influenza, deben esperar 14 días. El protocolo nos indica que deben esperar 14 días, o sea, 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis, podrían recibir esta vacuna contra la influenza. En primer lugar, los niños de 6 meses hasta los 11 años que tienen, muchos de ellos, algunas enfermedades crónicas, las personas que son mayores de 65 años, también ellos son los grupos prioritarios a ser vacunados en esta fase. Y están otros grupos seleccionados que son mujeres embarazadas, niños que tienen algunas enfermedades crónicas. En Linares son alrededor de 50.000 personas las que deben recibir la vacuna contra la influenza. La división que se hace de los espacios es bastante adecuada. Es una excelente forma de vacunar para que nuestra población llegue y se instale en forma segura y reciba esta vacunación en forma diferida, vacuna influenza y vacuna COVID. En cuanto al avance del proceso de vacunación contra la influenza, la cobertura país alcanza el 9,19%, mientras que la región de Maule un 9,35%. Y ponga mucha atención porque el esperado por muchos bono clase media ya tiene fecha de inicio de postulación a partir de este sábado a través de la página web del Servicio de Impuestos Internos. Una vez promulgada la ley de nuevo bono a la clase media y préstamo, se esperaba la pronta habilitación de la plataforma. La pandemia en general y cuarentenas restrictivas generan muchas complicaciones económicas. Con la cuarentena no voy a trabajar, estamos sin recursos, están acumulando la luz, el agua y tengo a mi hijo en la universidad que en este momento no hay cómo hacerlo para poder pagarle las cuotas y estoy mal en ese sentido. O sea que ahora mi hijo fue a hacer un pololito para el campo por último para poder arreglar el sistema de alguna cuota que tiene que pagar. Según el Ministerio de Desarrollo Social, desde este sábado se habilita la plataforma en el Servicio de Impuestos Internos. Este sábado 17 de abril se iniciará la postulación para el bono y el préstamo social de la clase media, habilitando una plataforma en el Servicio de Impuestos Internos. Es muy importante decir que aspiramos a llegar a más de 2 millones de personas de clase media que podrán acceder a este bono base de 500.000 pesos e incluso complementarlo con un segundo bono de hasta 250.000 pesos si es que tienen registro social de hogares y una persona con discapacidad, un niño o niña adolescente o una persona mayor en su hogar. Las personas que reciben sueldo mínimo con gratificaciones podrán solicitarlo sin acreditar caída de ingresos. Cerca de 500.000 personas con sueldo mínimo o sueldo mínimo con gratificaciones solo deberán solicitarlo sin necesitar acreditar ninguna caída de ingresos. Y el resto de las personas de clase media podrán calificar si es que tuvieron un golpe en sus ingresos, que es la inmensa mayoría de las personas, porque vamos a comparar el año 2019, que era un año antes de la pandemia, con el 2020, donde la gran mayoría tuvo un golpe en sus ingresos. Por lo tanto, el llamado es a solicitarlo en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos. Recordaron que la postulación al ingreso familiar de emergencia y bono COVID de abril vence este domingo 18. Continuamos revisando informaciones en TV5 Noticias. La Cultura en Linares habilita plataformas y espacios virtuales en medio de esta extensa cuarentena. Ahora invitan a un conversatorio para este viernes. El mundo de la cultura y generación de contenidos a nivel local debe arreglárselas de manera virtual por el momento, en plena fase 1 de cuarentena en Linares. Iniciativas han surgido, por ejemplo, una clase online sobre podcast. Cómo crear un podcast desde cero hasta poder publicarlo en Spotify. Un podcast es un programa de radio personalizable y descargable que se puede escuchar solo teniendo WhatsApp. Para crearlo solo necesitas un teléfono. La Casa de la Cultura de Linares también abre espacios virtuales como el de este viernes 16 de abril con el primer ciclo de filosofía.
En esta primera clase vamos a contar con el doctor en filosofía Augusto Pérez Lindo, un académico argentino que ha generado bastante opinión y debate en torno a estas realidades, y esta primera clase la vamos a desarrollar con él el día viernes desde las 19 horas a través de Meet. Una reflexión necesaria sobre los tiempos de pandemia y cambios en nuestro mundo. A participar y empezar a generar un pensamiento cultural desde el propio Linares. Un gran abrazo, espero que todos se encuentren muy bien y nos vemos mañana a las 7 de la tarde en el link que estamos compartiendo un poco más abajo. Para participar de esta conversación, los interesados pueden enlazarse a esta sesión en Meet de Google este viernes 16 de abril desde las 19 horas. En tanto, comenzó el periodo de quemas agrícolas autorizadas, las que deben ser informadas a CONAF para su programación según calendario y factores de tiempo y seguridad. Desde diciembre de 2020, las quemas agrícolas estaban prohibidas debido al riesgo que provocan como focos de incendios de pastizales o forestales, pero la Autoridad de Agricultura y CONAF ya establecieron el calendario para estas actividades. La idea es que el agricultor señale dónde va a realizar la quema, qué día lo va a hacer, dónde lo va a hacer, en qué horario lo va a hacer, cuáles son las medidas de precaución que hay que tener respecto a la protección del recurso que se va a quemar. Generalmente son rastrojos, ¿no es cierto?, desechos agrícolas, tener cortafuego, tener agua, tener todas las medidas de precaución. El inicio del periodo de autorización para quemas de desechos agrícolas en el Maule ya está desde esta semana en marcha. Si la gente quiere sacar su permiso de quema, tiene que ir a cualquier oficina de CONAF o a las que están habilitadas para eso, que hay algunos municipios que están habilitados para eso, y así va a poder obtener el permiso para quema inscribiéndose como un usuario del fuego de CONAF. Las condiciones para quemas tienen que ser con bajas temperaturas, ojalá muy temprano en la mañana o muy tarde. No es la única herramienta que tiene para eliminar los residuos agrícolas, sino que también existe el programa de suelo. Ya el SAC ha celebrado un concurso, el cual ha dispuesto más de 1.000 millones de pesos, los cuales ahora esos planes se están ejecutando para incorporar residuos agrícolas, y además el INDAP celebró un concurso por 738 millones de pesos a través del programa de suelos CIRS para pequeños agricultores. La quema de desechos agrícolas es una práctica ancestral y más barata para eliminar los restos de las cosechas y preparar los suelos para la siguiente temporada. En TV5 Noticias les comentamos que nuevamente un accidente de tránsito en Linares dejó 2 lesionados en pleno sector céntrico, calles San Martín con Mario Dueñas. Uno de los móviles involucrados se incrustó incluso contra un muro de una vivienda. Fuimos alertados de un accidente de tránsito. En el lugar habían 2 vehículos involucrados producto de una colisión. Ambos conductores con lesiones de diversa consideración que fueron inmovilizados por personal de bomberos y entregados a personal de salud. Hubo bastante energía involucrada en esta colisión, donde uno de los vehículos termina chocando un muro de una casa habitación y lo derriba por completo. Así que afortunadamente no habían personas al otro costado, al otro lado del muro, y eso evitó que fuera una emergencia de mayor envergadura. Aquí hay un signo que está claramente señalizado, tanto en el piso como su señalética, y obviamente uno de los vehículos no respetó la señalética y produjo este accidente. A tomar las precauciones de rigor. Entonces, considerando la alta incidencia también de accidentes de tránsito en Linares, lo han advertido así por lo menos las autoridades de emergencia. Y a nivel nacional, el escenario COVID en Chile indica que los menores de 39 años superan a los sobre 70 años en las unidades críticas. Existe un problema mayor, además, en las multas por no cumplir con las restricciones. Los infractores no pagan. Detalles que conocemos en el siguiente informe de Portavoz Noticias. La mayoría de los que han sido detenidos en fiestas clandestinas o incumpliendo las normas sanitarias no ha pagado las multas. El esfuerzo que hacen miles de chilenos día a día no puede verse burlado por aquellos que aún no se percatan de las gravísimas consecuencias de sus conductas, y por lo tanto vamos a ejercer nuestras potestades con el propósito de cobrar las multas impagas.
no les saldrá gratis y además se están teniendo que enfrentar a los tribunales, porque en estos 13 meses de pandemia casi 530.000 personas han sido imputadas por atentar contra la salud pública y el 60% de ellos ya han sido condenados. No solo los organizadores de las fiestas, también los empleadores de labores no esenciales que obligan a trabajar a su personal y aquellos que falsifican los permisos únicos colectivos y los que han incumplido las normas sanitarias más de una vez. Y desde los hospitales, otro balde de agua fría. En la primera ola de contagios, la enorme mayoría de los pacientes hospitalizados eran adultos mayores. En esta durísima segunda ola, las unidades críticas de los hospitales están llenas de personas jóvenes. Los menores de 39 años superan a los mayores de 70. En los últimos 2 meses, los pacientes jóvenes graves se triplicaron. Tenemos hipótesis, podemos atribuirle a la campaña de vacunación, podemos atribuirle también, probablemente las personas más jóvenes tienen menos percepción de riesgo y también hoy día en Chile sí tenemos circulación viral de variantes, ¿no es cierto?, la variante brasileña y también la variante británica, tenemos circulación comunitaria. No sabemos cuál es el impacto que tienen estas variantes en el aumento del número de casos. Estamos en una situación hospitalaria muy compleja. Todavía estamos luchando contra una gran cantidad de pacientes que requieren de nuestra ayuda en los hospitales, muchos de ellos cayendo a UCI y con necesidad de ventilación mecánica. Todavía necesitamos mucho de la ayuda de toda la ciudadanía para poder bajar la cantidad de contagios diarios. Necesitamos también la ayuda del gobierno que con sus medidas nos ayuden a controlar la cantidad de pacientes que requieren de nuestras camas, así como también la necesidad de seguir abriendo camas para poder ayudar a nuestra gente. Nosotros reconocemos nuestros errores y cuando se comete un error o cuando hay que modificar algo, inmediatamente la respuesta es corregir. Y la ciencia de la comunicación no es una ciencia fácil, así que yo acepto que se hayan podido cometer a lo mejor algunas o se pueden haber emitido algunas opiniones, pero nosotros hemos hecho todos los esfuerzos para comunicar de la mejor manera. Estamos haciendo el esfuerzo, pero no somos periodistas. Ustedes saben comunicar mejor que nosotros y por eso hoy día mismo les he pedido ayuda para que nos ayuden a comunicar de mejor manera. En el último día murieron 218 pacientes. En Chile, 24.766 personas han fallecido con examen COVID confirmado y más de 32.000 han muerto sin que se les practicara un PCR, pero con todos los síntomas de este coronavirus. 7.357 enfermos fueron diagnosticados en el último día y hasta ahora más de 1.100.000 personas se han contagiado de COVID-19 en Chile. Las regiones metropolitana, Biobío y Valparaíso siguen siendo las que concentran la mayor cantidad de contagios cada día. Esperamos una estabilización primero, no una reducción, una estabilización en las cifras para después volver a una cantidad menor de pacientes positivos y agregar a eso la circunstancia favorable de que hoy día se logró vacunar al 50% de la población susceptible, por lo menos con una dosis, y más del 30%, 32,7% exactamente, de pacientes ya con 2 dosis. Y para tener una idea de cómo ha impactado este virus respiratorio a nuestro sistema de salud en estos largos meses de pandemia, casi 100.000 enfermos de COVID-19 han tenido que ser hospitalizados y más de 29.000 tuvieron que ser ingresados a las unidades críticas de las clínicas y hospitales del país. En este momento hay casi 4.300 camas UCI habilitadas, pero el 95% está ocupada por pacientes muy graves. Los hospitales siguen al límite. Respecto al colapso de las unidades críticas, el Ministerio de Salud enfrentó una denuncia contra el Hospital de Los Ángeles. Llegó una persona con COVID y a esta persona, que era una adulta mayor y tenía problemas de comorbilidad, supuestamente, y esto según la denuncia que hace la familia, el doctor le dijo que mejor vaya a morir a la casa, digamos, por su condición. No tengo antecedentes, yo creo que va a haber que esperar, digamos, si es que hay alguna investigación al respecto para poder pronunciarnos. En ese caso, yo creo que es importante que la denuncia sea hecha en forma formal a través del director del hospital. Nosotros recibimos muchas denuncias de ese tipo, muchas comunicaciones, solicitudes de los parlamentarios, solicitudes de familias y respondemos de inmediato. La familia merece respeto y esa persona merece respeto también.
Mucha atención, a partir de este sábado 17 de abril quedarán bajo cuarentena total Pozo Almonte en Tarapacá y Retiro en el Maule. Va a retroceder a Transición Paredones en O'Higgins. Y desde el lunes 19 de abril van a avanzar a Transición Coquimbo, La Serena, Los Vilos, Montepatria, Peumo, Santa Cruz, Quillón, Los Sauces y Los Lagos. Y atención también, desde este jueves se podrán vender nuevamente productos no esenciales en el comercio. En el ámbito internacional, Estados Unidos, el país más azotado por este virus respiratorio, ha logrado vacunar a 77 millones de personas. Pero atención, los estudios muestran que hasta ahora 5.800 vacunados se contagiaron igual de este coronavirus. 396 pacientes se agravaron y 74 murieron. Los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos advierten un mensaje que todos debemos recordar. Las vacunas no protegen 100% contra la enfermedad grave o la muerte, menos aún con la irrupción de las nuevas mutaciones de este virus respiratorio. Y la pesadilla de Brasil no termina. Mientras el presidente se niega a las cuarentenas y pide que la gente vuelva a trabajar, están muriendo casi 3.000 personas cada día y la cantidad de contagios es tan alta que los hospitales no dan más. En todo el país el suministro de oxígeno está disminuyendo. Faltan los medicamentos básicos y simplemente no quedan más camas críticas. Este COVID-19 no solo ha matado a casi 362.000 personas adultas en Brasil, 800 niños y niñas han fallecido por PIMS, el síndrome inflamatorio que se presenta hasta 6 semanas después del coronavirus. En todo el mundo, 139 millones de personas han enfermado de COVID-19. 2.977.000 han fallecido en esta pandemia y 79 millones de pacientes han logrado superar esta enfermedad. A continuación, en TV5 Noticias, revisamos, como es habitual, el informe del tiempo. Y recuerde que a partir de las 22 horas, TV5 La Señal de Linares está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. De esta manera finaliza nuestra presente edición de TV5 Noticias. Gracias por su preferencia, permanezca junto a nosotros y que tenga un muy buen descanso. Hasta pronto. TV5, La Señal de Linares y CFT Maule, que tus sueños no se detengan. Presentó TV5 Noticias, edición central.